Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados. En primer lugar, la corresponsal de Mediaset de España, Dori Toribio. Bienvenida como siempre a Club de Prensa. Gracias. José Díaz Briceño, corresponsal del diario mexicano Reforma, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Dori, tiene que ver con las consecuencias y los efectos de lo que se anunció el sábado en todo el mundo, aquel acuerdo histórico en lo que tiene que ver con el cambio climático. Un acuerdo suscrito por 196 países en París, en la cumbre llevada a cabo en la capital francesa. Éxito para la diplomacia francesa además, y lo que se supo es que este acuerdo va a servir para evitar el cambio climático, para que sigan aumentando los grados de temperatura en la atmósfera. Uno de los objetivos de lo acordado es que no se permita un aumento mayor de 1,5 grados centígrados con respecto a la temperatura de la era preindustrial. Todo esto lo que sirve es para que no haya tantas tragedias como inundaciones, el deshielo de los polos y demás. En este acuerdo además se concluyeron varias cosas. La mayor parte de los países se comprometen a reducir sus emisiones de gases tóxicos, por una parte, y por otro lado se crea un fondo mediante el cual las grandes potencias van a dar 100 mil millones de dólares a los países pequeños o a los países más pobres para que puedan reducir sus emisiones. Hay que tener en cuenta que la economía de muchos de estos países, incluso no es necesariamente de los más pobres, también de la India, dependen en cierto modo de emisiones de gases tóxicos, por eso hay que darles dinero para poder financiar todo esto. Pero aquí la pregunta es, lo acordado, ¿quién lo va a vigilar? Y aparentemente serán autoridades de las Naciones Unidas. ¿Quién va a sancionar a un país si incumple lo acordado? En síntesis, la pregunta es si tiene dientes este acuerdo. Hay varias columnas, incluso en el diario The New York Times, que dicen que aquí no hay dientes. Hay otros que tienen la teoría de que de todas maneras la sociedad civil estará vigilante y que el ojo avisor de la sociedad civil puede ser suficiente. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es cierto que tiene puntos débiles, pero yo creo que por una vez deberíamos ser moderadamente optimistas, porque ya el hecho de que haya un acuerdo es algo positivo y que además la mayoría de países del mundo se hayan puesto de acuerdo, 196 países, y que además Estados Unidos haya reconocido explícitamente su culpa en el cambio climático, como hizo el presidente Barack Obama el primer día en la apertura de la cumbre, y además ofreció, según confirmaba el secretario de Estado Kerry este fin de semana, 800 millones de dólares, que es una contribución importante. Me parece que estamos en el punto de enfocarnos en lo positivo. Este acuerdo además no es definitivo, es solo un comienzo, va a ser revisado cada 5 años. Digamos que es la base sobre la que edificar el futuro. Claro que hay muchos errores y hay puntos débiles en el acuerdo, pero si le damos la vuelta, no es lo que pasó en Copenhague, que se fueron los líderes mundiales de ahí sin nada y no pasó nada. Tampoco es Kioto, porque este acuerdo sí es legalmente vinculante en la mayoría de sus puntos. Es cierto que hay un punto débil, además el de la revisión o quién va a forzar la implementación del acuerdo, que sería, según coinciden muchos científicos, ¿por qué no se multa de una vez la emisión de gases tóxicos? Es decir, la mayoría de puntos de este acuerdo son legalmente vinculantes, a excepción de ese. Dicen muchos científicos que eso de alguna manera es ingenuo, que hasta el momento que no se multen realmente las emisiones, hasta el momento en que no se cree un impuesto contra la emisión de gases de efecto invernadero, no es cuando realmente los países o los gobernantes se van a tomar en serio la cuestión del cambio climático. Y además también muchos coinciden en que acordar, como han acordado, 2 grados centígrados de control no es suficiente para revertir los efectos que ya están. Esto para mí sería el punto débil en el que parecen coincidir muchos expertos, que quizás esta es la parte que hay que tomarse más en serio. Pero yo insisto, prefiero quedarme de momento con el lado positivo, que haya un acuerdo, que haya puntos que son legalmente vinculantes y sobre todo ser muy cautos con las críticas, porque muchas veces uno no sabe de dónde vienen. Muchas veces vienen impulsadas por la propia industria del carbón, que quiere frenar estas medidas lo antes posible porque puede perjudicar su sector. Así que yo intento siempre mirar con buenos ojos y ver lo que hemos avanzado desde el protocolo de Kioto del 97, que es muchísimo para empezar en este país, en Estados Unidos. ¿Usted también ve las cosas como el vaso medio lleno o lo ve medio vacío? Yo quiero ser optimista como Dori, pero también hay que ver la realidad política que vive el principal país de Estados Unidos en el mundo. Yo pienso que sin Barack Obama este acuerdo sobre cambio climático no se pudo haber logrado si hubiera existido, por ejemplo, un presidente republicano.
Hay columnistas como Jonathan Chait de la revista de New York Magazine que dice que este es el logro más importante de la política exterior de Obama. Habla, por ejemplo, de Cuba y habla de otros eventos, pero que este realmente es el acuerdo, el logro que más va a tener más repercusión en la historia. Habrá que decir que todos los compromisos que se lograron en París están vinculados hacia el futuro, hacia quién cumple qué cosa. Las realidades políticas pueden cambiar inmediatamente y de entrada Estados Unidos propuso $800 millones de su parte y es muy probable que el Congreso no aporte esa cantidad de recursos. Yo creo que si hubiera tenido más dientes, Juan Carlos, habría complicado. En primer lugar, porque si se hubiera firmado como un tratado, por lo menos en Estados Unidos requeriría la aprobación del Congreso y eso inmediatamente indicaría un bloqueo al presidente Obama por parte del Congreso republicano. Y tanto en China como en India crearía situaciones políticamente sensibles en esta gran coincidencia que ha generado una especie de optimismo, y es que se sentaron a la mesa con el mismo objetivo los tres principales contaminantes del planeta, que fueron Estados Unidos, India y la China. Por otro lado, creo que el hecho de que haya unos compromisos de cada país, que por primera vez los países desarrollados han asumido su responsabilidad, que hay un techo, como usted mencionaba, de aumento de la temperatura de 1,5, que se trataron de fijar unas metas realistas verificadas dentro de 5 años, que progresivamente se van a ir apretando cada vez más, es todo un motivo de optimismo. También es una buena noticia para la globalización, que está tan no de moda, donde ahorita en el mundo imperan los discursos antiinmigrantes y nacionalistas. Una diplomacia práctica como la que hubo en este momento en París, creo que ha triunfado. Sin embargo, hay muchas razones para preocuparse. Realmente el hecho de que no sea un acuerdo más vinculante de lo que hay es un motivo de preocupación. Creo que no hay ninguna garantía de éxito. Creo que de todas maneras era muy difícil que todo el mundo quedara contento, porque la única expectativa que completamente positiva era que se redujeran del todo las emisiones y que ya nadie volviera a contaminar. Cualquier cosa que no llegue a ese techo, pues de todas maneras queda faltando. El editorial del Guardian tenía una frase que decía: esto no garantiza el éxito, pero sí genera algo de esperanza. Y pienso que en la medida en que haya una especie de presión de grupo para que salgan adelante y se cumplan las metas, eso puede ser algo alentador. Yo quisiera hacer nada más una nota. Yo pienso realmente que el éxito de la reducción de los gases que contribuyen al cambio climático me parece que está más vinculado a la reducción de los costos de las nuevas tecnologías, y es ahí donde hay una gran inversión y han caído en los últimos años para la producción de solar y viento bastante. Habrá que ver cuánto bajan en los próximos años, y a mí me parece que el éxito de esta acuerdo está basado en eso. Este domingo 20 de diciembre hay elecciones en su país, en España, elecciones generales. Se van a escoger a los 350 diputados. De ese parlamento justamente sale, porque ellos son los que eligen al presidente del gobierno. Hay 4 candidatos: Mariano Rajoy, el actual presidente del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo en España, que representa al Partido Popular, al PP. Está también Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Pablo Iglesias de Podemos y Albert Rivera de Ciudadanos. El último sondeo de Metroscopia para el diario El País dice que el PP ganará o conseguirá el 25,3% de los votos, seguido por el PSOE con el 21%, después Podemos con el 19,1% y posteriormente Ciudadanos con el 18,2%. Hay también otros grupos minoritarios políticos en España. ¿Ganará el PP? ¿Será que ya está clarísimo que el señor Mariano Rajoy va a continuar como presidente del gobierno? La segunda parte no está tan clara. Tiene su veneno. Claro, lo que parece que está más o menos claro según las encuestas es que el partido que está en el poder, el Partido Popular, ganará las elecciones. Ahora bien, no está claro por cuánto ganará las elecciones. Todas las encuestas insisten en que tiene una mayoría de votos, pero no está claro que va a tener una mayoría de escaños y por cuánto. Y de ahí es de lo que depende si el presidente actual del gobierno español, Mariano Rajoy, continúa a la cabeza de su partido y continúa en la presidencia del gobierno, o si el partido tendrá que hacer algún pacto con otro de los partidos, por ejemplo Ciudadanos, que sería lo más lógico porque es un partido de centro-derecha y podrían hacer una coalición para gobernar, y en ese caso, ¿qué demandaría Ciudadanos? Y sería precisamente que cambiaran el líder, porque este es el argumento de los partidos nuevos, digámoslo entre comillas, tanto de Ciudadanos como de Podemos, es que las cosas no pueden continuar igual, que tiene que haber una regeneración política, que no han hecho todo este esfuerzo para que se quede Mariano Rajoy en el gobierno, como decía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ahora bien,
por lo que estamos viendo en las encuestas, y solo queda una semana de las elecciones, y esta noche además es el debate, digamos, importante, porque es el único debate en el que va a participar en el presidente de gobierno de todos los debates que ha habido hasta ahora, y va a ser con el líder de la oposición en este momento, que es Pedro Sánchez del Partido Socialista. Lo que resulta curioso a una semana de las elecciones es, echando la vista atrás, viendo todo lo que ha ocurrido en 2015 y en 2014, cómo empezó a cambiar el panorama con unas elecciones europeas, después hemos tenido autonómicas y municipales, cómo parecía que realmente el bipartidismo estaba siendo amenazado, y algunos medios y analistas y políticos daban por muerto al bipartidismo. Estamos a una semana y resulta que no, que los dos grandes partidos siguen liderando las encuestas. Este es el escenario. La pregunta es, tan cansados que estaban los españoles, tan decepcionados que estaban y siguen estando, según las encuestas del CIS, por ejemplo, con la corrupción, con el desengaño político. Sin embargo, los dos grandes partidos siguen ahí. Parece que van a tener la clave los pequeños en cuestión de futuras alianzas, pero que no va a haber un gran cambio en el panorama desde el punto de vista del bipartidismo. Murillas. Yo apostaría que el titular el 21 de diciembre sería ganó el Partido Popular y perdió el Partido Popular, porque al no ganar la mayoría absoluta cambia por completo y de una manera muy novedosa el mapa político español, con la importancia y el valor estratégico que adquieren los dos partidos que no son los tradicionales Ciudadanos y Podemos. Me parece muy curioso estar hablando de elecciones españolas en donde se habla de alianzas, donde se habla de varios partidos, de partidos nuevos e insurgentes, donde se comentan los debates. Esto cada vez se parece más o a América Latina o a los Estados Unidos, y de todas maneras indica un cambio generacional visible en 3 de los 4 candidatos en ese país. Con respecto a por qué no hay un cambio más drástico y por qué el Partido Popular no será más castigado en las elecciones, yo creo que es porque la economía ya no está en caída libre. Y la gente tenía dos problemas muy serios al tiempo. Uno es la crisis de credibilidad en los partidos y en las instituciones, y la otra es el desangre económico. Al parar la sangre, quizás el Partido Popular pueda sobrevivir. Pepe. Nada más rápido, habría también que analizar cuáles son las causas de la caída en popularidad en específico del señor Albert Rivera, si los debates le funcionaron o no. Yo estaría muy interesado en conocer cuáles actuaciones no le favorecieron, ¿no? Ha cometido algunos errores. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hubo elecciones regionales este domingo pasado en Francia. La segunda vuelta y definitiva de elecciones regionales. Había competencia por los gobiernos de 6 de las 13 regiones de Francia. Hasta ahora Francia estaba dividida en 22 regiones, en 21 gobernaba el Partido Socialista, el partido del presidente de la República, François Hollande, pero hubo un cambio en la división política y ahora hay 13 regiones. Una semana antes había ganado en la mayor parte de esas regiones Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, el partido de ultraderecha, el partido xenófobo fundado por el padre de ella, Jean-Marie Le Pen. Pero para estas últimas elecciones se unieron, en cierto modo, el Partido Conservador, los republicanos de Nicolás Sarkozy, el expresidente de la República, con el Partido Socialista, el partido de Hollande. Incluso hubo candidatos socialistas que se retiraron para impedir que la señora Le Pen, consiguiera el triunfo. Pues funcionó la pinza de estos dos partidos, de los republicanos y los socialistas. Hubo una participación del 59%, 10% más que con respecto a una semana atrás, y la señora Le Pen no consiguió el triunfo en ninguna de las 6 regiones en donde había votaciones. Los republicanos consiguieron el 40,7% de los votos, los socialistas el 29,2% y el Frente Nacional de la señora Le Pen el 27,4%. Usted escribió justamente un artículo en el diario El País de Cali, una columna titulada "El racismo está de moda", donde hablaba de Marine Le Pen y del señor Donald Trump. ¿Qué mirada le echa a este resultado? Yo creo que combatieron en Francia a Marine Le Pen con su propia arma, que es el arma del miedo, y en un acto de increíble pragmatismo político. Los socialistas se retiraron y le dieron su voto a Nicolás Sarkozy. Eso equivale más o menos a que los votantes del candidato de izquierda del Partido Demócrata, Bernie Sanders, votaran por Ted Cruz, el ultraconservador, para que no ganara Donald Trump, el más ultraconservador. Es una especie de suicidio político que están haciendo para poder evitar que Marine Le Pen llegue al poder. Lo que pasa es que al final todos pierden, porque pierde el Partido Socialista, perderá sin duda algún espacio político, pierde obviamente el partido de Marine Le Pen, y pierde Nicolás Sarkozy, porque nadie está votando por él de estos porque lo quieren, sino porque simplemente es la herramienta, el obstáculo que va a lograr que Marine Le Pen siga en su ola de triunfo. Dorita.
El problema es que ya es grave lo que ha ocurrido. Sí, no han ganado, pero la situación ahora mismo es muy grave. El Frente Nacional es el partido de la oposición, el gran partido de la oposición en la mayoría de las regiones. Y después, precisamente, ese llamamiento de un ministro socialista por primera vez en la historia a que los votantes socialistas voten a la derecha, claro, esto a partir de ahora le da más razones al Frente Nacional y a Marine Le Pen, le justifica todo su argumento. Para empezar, según ella, y según ha empezado ya a construir su argumentación, esto demuestra que los dos grandes partidos del país están muy débiles, que tienen que unirse para conseguir ganar al Frente Nacional. En segundo, además, demuestra que están tan débiles que han tenido que pedir el voto uno para otro para frenar el avance del que ella considera que es el gran futuro de Francia, que es su propio partido. Es decir, sobre esto que ha ocurrido ahora, ella va a poder ahora construir la argumentación en la que se había basado hasta ahora, que era la decepción de los ciudadanos, el desengaño, el desgaste con la clase política. Esto solamente refuerza su argumentación, y esta es una de las grandes consecuencias que podemos ver a partir de ahora, pensando ya en las presidenciales de mayo de 2017. La segunda pregunta de este escenario electoral, que además ha tenido una participación histórica, no se veía una participación en segunda vuelta como esta desde 2002, cuando también Chirac frenó al entonces fundador del Frente Nacional, porque salió con Lionel Jospin, el candidato socialista, porque en la segunda vuelta habían pasado Chirac y Jean-Marie Le Pen. La gran pregunta después de este escenario que se repite ahora es ¿qué va a pasar con Sarkozy? ¿Esto realmente le abre el camino hacia el Elíseo o se lo corta por lo que ha habido que hacer? Que como explicaba Muniz, que es un escenario histórico, esto no ha ocurrido tantas veces y no es fácil imaginar en ningún otro país. Por eso a mí lo que me preocupa ahora es que sí, se ha frenado el paso, pero por ahora no vaya a ser un arma de doble filo y le den más recursos al Frente Nacional, a la ultraderecha a partir de ahora. Hay gente inmediatamente que ha comparado a Marine Le Pen con el señor Donald Trump, que también tiene un discurso bastante, muchos dirían, racista en contra de los musulmanes. Con ella, ¿no? Claro, entonces dicen, este es un ejemplo, a pesar de lo diferente que son los sistemas políticos, de cómo se derrota un candidato como Donald Trump en Estados Unidos, con la participación y sabiendo, como dicen muchos de los encuestadores, que solo un 25-30% de los republicanos realmente simpatizan con el señor Trump. Esto significa que es un 6 o 8% del electorado. Alguien dice, esto es el mismo nivel de personas que creen que el aterrizaje del Apolo en la Luna es una mentira, ¿no? Cambio de asunto. Aquí hay elecciones presidenciales en Estados Unidos dentro de 11 meses, el 8 de noviembre del año 2016. En el bando demócrata todo el mundo calcula que la candidata va a ser Hillary Clinton, porque en los sondeos va muy arriba. En el bando republicano hay muchos candidatos, pero aunque está encabezando las encuestas Donald Trump, ya Chris Cillizza en el diario The Washington Post dice que seguramente quien va a ser el candidato es Ted Cruz, de que está de segundo, de tercero en los sondeos. Dice el señor Chris Cillizza que Cruz es el más conservador, que el 69% de los republicanos tienen una opinión favorable de Cruz, que es el segundo con más dinero, ha logrado recaudar $65 millones en lo que va de campaña. El primero ha sido Jeb Bush en esa materia, el exgobernador de la Florida, que se hundió en los sondeos, está prácticamente en el 3%, y dice además Chris Cillizza que Ted Cruz va de primero en las encuestas en Iowa, que es el primer estado donde habrá elecciones primarias a principios del año entrante. Y además tiene buenos resultados en New Hampshire y en Carolina del Sur del señor Ted Cruz. Hay otro dato que llama la atención, y esto es bastante curioso. Un artículo en el Washington Post, en el New York Times, perdón, en el diario de New York Times, donde se hace un ranking de cuáles son los políticos que más mienten en Estados Unidos. Mientras más alta la calificación, más mentiroso. 100 es máximo, el mentiroso máximo es el que saca 100 puntos. Donald Trump, 76. Donald Trump, 76. Ted Cruz, 66. Y más abajo, Marco Rubio con 40, Jeb Bush con el 32, Hillary Clinton con el 28, Barack Obama con 26 y Bill Clinton es el que menos miente con 24. ¿Le llama la atención esto? A todos los políticos mienten y no pasa nada, la prensa los denuncia y no pasa nada como ocurre con Ted Cruz. Yo nunca he creído que todos los políticos mienten, siempre me ha parecido que este es uno de los peores tópicos de la política, que además hace daño a la propia democracia. Sí me ha sorprendido muchísimo esa encuesta. Os digo la verdad, lo que más me sorprende es que ni Hillary Clinton ni Bill Clinton mientan tanto. Yo pensaba que en algunas cosas, hemos tenido recientemente el escándalo de los emails en el que Hillary Clinton ha mentido bastante. Ahora bien, no me sorprende, en el caso de Donald Trump o del propio Ted Cruz,
que estén mintiendo muchísimo. Lo que es nuevo en estas elecciones, y lo que está siendo nuevo en estas elecciones para 2016, es que desde hacía mucho tiempo la mentira no funcionaba como un tiro en las encuestas. Parecía que después de los últimos ciclos históricos de muchísimos países del mundo, la comunicación política y la estrategia política había acordado que la mentira había dejado de funcionar, porque los ciudadanos ya estaban, digamos, vacunados en contra. No, ahora no solo mienten, sino que además a Trump le funciona hasta el punto de liderar las encuestas. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, yo no veo tan claro que Cruz gane las primarias republicanas. A mí me surgen dos dudas. Primero, si no las ganará Marco Rubio, a quien yo veo un candidato quizá más posible, aunque también le veo muchas debilidades, como por ejemplo la edad o la falta de experiencia, pero creo que sería más fuerte. La segunda pregunta que me surge es si realmente Jeb Bush está tan desaparecido o está esperando a desplegar la artillería pesada en 2016, que sería toda su familia. Es decir, ¿este hundimiento es solo circunstancial porque estamos todavía a un año de las elecciones o no? En cualquier caso, sí es cierto, y en eso sí estoy de acuerdo con ese artículo, es que Trump es lo mejor que le ha podido pasar en la vida a Cruz. Le deja como un candidato moderado y cuerdo, si no sería posiblemente el más loco, y al final hay que tener en cuenta que la política es un juego de comparaciones, así que depende de quiénes son tus rivales, tú pareces mejor o peor. Pepe. Rápido, a mí me parece muy interesante la transformación que ha hecho el señor Cruz, porque no hay que olvidar, él fue un miembro de la Casa Blanca de George Bush, fue miembro del gobierno en Texas también, y ahora se presenta como un populista y como alguien fuera del establishment, y además es un senador de Texas aquí en Washington. Esa transformación de presentarse como un outsider de la política estadounidense, siendo él dentro de Washington un conocido. Yo lo vi argumentar un caso aquí en la Suprema Corte de Justicia contra México en particular. Es un tipo elocuentísimo, excelente abogado y está entrenado para este tipo de debates. Habrá que ver si es un Mike Huckabee reforzado de lo que vimos en las últimas elecciones. Bonilleta. Yo creo que sí le puede funcionar a Ted Cruz lo que está, la estrategia que está montando, y es que está peleándose con Marco Rubio, ha decidido que su principal rival es Marco Rubio, y le está funcionando la pelea con Marco Rubio porque lo está debilitando, y no está peleando con Donald Trump. Pelear con Donald Trump resulta costoso, resulta, digamos, él tiene una forma muy agresiva de atacar a sus críticos, y está esperando que Trump se caiga solo. Y luego, al final de que ya le ha arrebatado los votos a Cruz, arrebatarle los de Trump. Es algo que le puede funcionar, es una jugada muy, muy arriesgada. Con respecto a las mentiras, miré muy cuidadosamente esa lista, y hay unas zonas grises que ocupan Hillary Clinton y Bill Clinton, que sí, es una cosa que es half truths, mitad mentira, mitad verdad, y creo que en ese ambiente la familia Clinton tiene una participación muy alta. Mitad verdad, mitad mentira. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Dorito Livio, Pepe Díaz Briceño, Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.